Argentinos huaucaicuna quichua manta miniquis bandera y chisquiquillata micha respeta suichi. Presentamos Quichua Manta, programa radial dedicado a la difusión del quichua que se habla, se recita y se canta en Santiago del Estero. Quichua Manta, desde el Quichua, con la conducción de Cristian Ramón Verduc, Marcelo Salvatierra y Alejandro Iñiguez. Comienza Quichua Manta. Imaina Puriquis, Diana Sosayarescuna. ¿Cómo andan ustedes, amigos oyentes? ¿Ashillata? Bien nomás. Ancha Ashi. Muy bien. Ancha Mikusikuni. Me alegro mucho. Ancha Mikusikuiku. Nos alegramos mucho. Aria, sí pues. Ancha Mikusikuiku, nos alegramos mucho. Y nos alegramos porque pasan 7 días hasta que volvemos. Ya hace una semana que hemos estado compartiendo este espacio por Radio Nacional y por las páginas de internet. Y ya medio como que nos ha agarrado una añoranza, ¿que no? Sí. Aria, sí, pues. Santiago manta yosis patucuñanta wakarani Imas chumayacharani matachuscanis kaikish Sonkoika cananchas y chichampuncha champuyarani. Aspamunas kaisaques parrachunas serani chaita Ancha sumas causas caita, ancha cusikus cantas pa Kunan kalayado akaspa kawankis crespininata Ancha karuñachka wata manateran kunyay kapas Anchuchiyu yay tapas con casunayta munaspa Y Santiago ancha munasca y quebrachales nikitapas Kaya manawañuteca y pisa pasiuyas vaca Nikis paisanunita cachuranas paca gloria pit Guanta y chiyu ya no capica doble cantas caitaca Cuscaipi pensas mi churacoscani con caita caimainami kawaki paisanus neika Cachu mama guauqueta talaya facintanescani Santiagueño manacán cachurasco carruaj chaita Chacarera despreciaita cha importa ustamunaita Chay canta y humillas cartas rasaichis campesinuista Kaina tuta almohadaita o costa tatarerani Mayachani moscorani o chichachas huacarani Pero yuyani cascaita ranchuna serani chaipi Tal vez Capo Santo Peca, Matías, lugar no capac Nikis paisanos ni taca, manara tiempo chayapi Choca chichaca pampapi, pero nacerá ni chaipi Añoranzas, Chacarera, letra y música de Julio Argentino Jerez, interpretada por el dúo Alero Manta. Y en esta grabación, traducida al quichua, Añoranzas traducida al quichua por don Sixto Palavecino, en esta grabación Guillermo Orellana ha puesto, aparte de la voz, ha puesto guitarras. ¿Por qué digo guitarras? Porque él ha hecho el rasguido de guitarra, ha hecho punteos de guitarra y bordoneos. Nuestro amigo Guillermo Orellana, que vive en Córdoba,
ex integrante de Los Fogoneros. Él es un talentoso que toca el bandoneón, toca el violín, incursiona en distintos instrumentos. Lástima que esté allá, ¿no? Y bueno, sí. Tiene que estar en Córdoba. Allá está su vida en este momento. Bien, estamos empezando el programa Quichuamanta por LRA 21, Radio Nacional Santiago del Estero, y salimos también por la página www.quichuamanta.com.ar. Agradecemos a la Fundación Tarbuy por sostener esta página, en donde ustedes también pueden escuchar los programas emitidos entrando en la sección que tiene ese nombre. Salimos al aire también por la radio Así es lo Nuestro, que está en Santa Rosa de Calamuchita, provincia de Córdoba. La dirige Luis Ángel Pinto. Ya vamos a dar unas buenas noticias la próxima semana, buenas noticias que vienen desde Santa Rosa de Calamuchita. La página es www.asieslonuestro.com.ar, y salimos también por Radio Costa de Arenas en FM 93.3, que está en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. También por la radio Ashpamishki, que dirige Juan Siriaco Tevez, en el Círculo Santiagueño de Berazategui, provincia de Buenos Aires. La página es www.ashpamishki.com.ar. Y nuestro amigo Juan Mucárcel incluye el programa Quichuamanta en la página en la radio Mundo Rural, que tiene la página de internet www.mundorural.com.ar. Hoy tenemos mucho para compartir, mucho para comentar, así que escuchar un gato. Se va un gatito para todos los vidaleros. ¡Adentro! Bailen este gatito los sumameros. Bailen este gatito los sumameros. De mi Atamisqui vengo, soy vidalero. Mayu, Machu, Santa Puris, Loreto, Pichayarani, Cantapucus, Micupucus, Nachay, Rapicuterani. Canto, lloro y me quejo porque estoy lejos. Todo el mundo ha recorrido buscando lo que quería. Que no haya mi mala suerte para que me casaría. Canto, lloro y me quejo porque estoy lejos. Segunda. La otra noche en un baile llegué cantando. Otra noche en un baile llegué cantando. Y la gente decía, viene llorando. Ay, la tarde yo serán y canten mi pago primero. Atención, tamane, quichis, no cacan y vidalero. Ancha su mataruan, Uruguay. Nunca te cases con viudas mal, mira, ella te tendrá cariño, recordándolo al final. Tanto porque te quiero, soy vidalero. Hemos escuchado El Vidalero Gato, letra y música de Julio Domingo Ayunta, interpretada por los coyuyos atamishqueños. Así es. Bueno, lo decimos otra vez. El nombre que le ha puesto don Julio Domingo Ayunta es El Vidalero. Así, El Vidalero. Ha sido grabado como Gato del Vidalero y popularmente ha quedado así, aunque el nombre verdadero es El Vidalero. De don Julio Domingo Ayunta, hombre de los pagos de Sumamao. Sumamao, aquí de la ciudad de Santiago del Estero hacia el sur, medio como yendo para Loreto. Bueno, vamos a ver una parte de la letra, la parte quichua. Por ejemplo, en la primera parte dice Mayu Machu Santa Puris, así, Santa con doble A. Mayu Machu, Río Viejo, Santa, encima, por encima del río, andando del río, porque Puris, de Purispa, andando por sobre el río Viejo, Loreto Pichay, en Loreto Pi, Chayarani, del verbo chaya y llegar,
Chayani, llego, yo llego. Chayani, llegué. Loreto Pichani, llegué en Loreto. Cantapucus, cantándoles. Micupucus, comiéndoles. Na chayllapi kuterani. Na, ya, chayllapi. Ahí nomás. Ese pi indica en. Ya indica nomás. Na chayllapi kuterani. Ya ahí nomás quedé. Del verbo kuti, quedar. Kutini, quedo. Kuterani, quedé. Y en la segunda parte dice así. Jaina tarde yoxerani. Jaina tarde yoxerani. Jaina, ayer, tarde. Yoxerani, yoxerani. Del verbo yoxi. Yox, salir. Yoxini, salgo. Yoxerani, salí. Salí ayer tarde. Canté mi pago primero. Atención tamaña y quichis. La atención o atención misma. Maña y quichis. Les pido. Ese. Maña y es pedir. Maña y quichis. Les pido a ustedes. Maña y quichis. Que también podría decirse maña y quichis. Así cuando le hacen el cortecito. Pero es maña y quichis. Atención tamaña y quichis. Les pido atención. No cacani vidalero. Yo soy. Y en una vueltita dice, ancha sumaj taruankish, kutis ruaichis. Ancha es muy. Sumajta, con el ta acusativo, ese es sumaj, lindo. Ruankish, de ruankichis. Muy lindo lo hacen ustedes, se entiende, ¿no? Muy lindo lo hacen. Kutis ruaichis. Hagamos otra vez. Kutis es como decir otra vez, nuevamente. Algo así. Muy bien. Qué lindo que estaría para escuchar una vidala, que no, de Sumamao. Vamos a salir hacia la Indesia y volvernos un poco hasta llegar en los pagos de Manogasta. Neta. Cantadita la oración, con sentimiento que pone nostalgioso corazón. Aquel ayer, revivir aquel ayer. Noche de lunita llena, serenata con amor. Hoy con el sonco ya viejo, extraño y siento dolor. Pago antiguo y tan sufrido, vieja posta del ayer. Aquí te canta tu hijo, que tanto añora volver, que tanto añora volver, que tanto añoran volver. La mano gasteña.
Vidala, letra de José Antonio Faro, música de Andrés Chazarreta, interpretada por los manceros santiagueños. La mano gasteña. Hay una parte donde dice, hoy con el sonco ya viejo, extraño y siento dolor. Hoy con el corazón ya viejo, extraño y siento dolor. Y como uno en el castellano, especialmente en Santiago del Estero y otros muchos lugares de habla hispana, a la Y se la pronuncia así, ya, no ya viejo, ya viejo. Entonces, quedamos en la duda si ha dicho hoy con el sonco ya viejo o con el sonco ya viejo. No es lo mismo sonco que soncoy. Sonco es corazón y soncoy es mi corazón, el corazón mío. Hoy con el sonco ya viejo, hoy con el corazón ya viejo. Hoy, o también, hoy con el sonco ya viejo, hoy con el corazón mío ya viejo, extraño y siento dolor. Tiene sentido de las dos formas, en este caso. Pero si uno va a hablar de corazón solamente, dice sonco. Si va a decir mi corazón, dice sonco y mi corazón, corazón mío. Desde Santiago del Estero hasta Manogasta hay menos de 30 kilómetros yendo por la calle Independencia, Y cuando uno viene del sur por la Ruta 9, por ejemplo, desde Córdoba, hay 3 posibles entradas de Árraga, un poco más aquí. Hay 3 posibilidades de entrar por Enripiado. Claro, uno lo haya más seguro irse de aquí directamente por la Independencia, pasando por Upianita, todo eso. Alejandro Iñiguez quiere dar su saludo. A la gente de Quichuamanta, nuevamente estamos con el saludo en este sábado. Bueno, de seguir en estas cosas que nos gusta hacer, que es el mantener y bueno, sostener esta cultura nuestra, la cultura santiagueña. Y así que estamos un sábado más aquí con Marcelo, con Ramón, y bueno, esperando el momento en que podamos tener la libertad de estar en los estudios de Radio Nacional, porque ahora todo es todavía virtual, pero en algún momento creo que vamos a volver con esencia física y para hacer esto que nos gusta hacer, que es una misión, que es un propósito, y lo hace a través de lo virtual. Pero bueno, seguimos en la misma sintonía y con la gente que nos apoya, la gente de la Fundación Tarcuy, la gente de la radio también, que están predispuestos siempre para llevar adelante esta causa que nosotros proponemos. Así que bueno, un saludo y lindo porque ha venido en esta época de lluvia, de agua, que no necesitaba la campaña, y seguramente comenzarán a brotar las semillas, los algarrobos que están manto verde, muy lindo, y que tanto lo necesitaban, los mistoles que ya están empezando a verse los frutos, el piquillín y cosas lindas que tiene el campo santiagueño, y que nosotros celebramos, y bueno, todo eso es parte de nuestra cultura, de nuestro pensamiento, de nuestra idea, tratar de mantener esa forma de vivir, de sentirnos hermanados, qué sé yo, protegido por la naturaleza. Así que es una alegría muy linda, no solamente saludarlo desde aquí, sino celebrar ese momento tan lindo que es este tiempo de lluvia, de alegría, de verde. Y bueno, así que siempre
agradecido a toda la gente que nos apoya, la audiencia que nos escucha y que hay mucha gente que le gusta lo que nosotros hacemos, apoya. Así que muchas gracias en nombre de Marcelo, de Cristian y yo, Alejandro Iñiguez. Gracias. Me han dicho que has vuelto al pago después de una larga ausencia. Me han dicho que tus ojos reflejan tristeza. Me han dicho que tus ojos reflejan tristeza. Dicen que grata suerte mi prenda te hace esquiva. Hoy está mi guitarra llorando sentida. Pero no importa, esta noche la mensajera es mi samba. Llegaré hasta tu rancho cantando vidalas. Llegaré hasta tu rancho cantando vidalas. Lindo Alfredo Ábalos. Venga la segunda. Adentro. Pienso que estarás sufriendo y aliviar tus penas quiero, aunque yo prenda ingrata, no tuve consuelo. Aunque yo prenda ingrata, no tuve consuelo. Qué extraño destino el nuestro, que nos une y nos separa. Llorando está el pañuelo que agita la samba. Pero no importa, esta noche la mensajera es mi samba. Llegaré hasta tu rancho cantando vidalas. Llegaré hasta tu rancho cantando vidalas. Tu regreso, samba, letra y música de los hermanos Simón, lo interpreta Alfredo Ábalos. Alfredo Ábalos ha estado cantando en este disco. El disco se llama Me Basta Con Eso, del conjunto de Chacaimanta, como invitado especial, poniendo voz y bombo, mientras que Silvio Díaz tocaba el bandoneón, Aníbal Toledo ponía la guitarra base y los bordoneos, los clásicos bordoneos de Aníbal Toledo en las grabaciones que participa. Porque no solo con los hermanos Toledo y Chacaimanta ha estado Aníbal Toledo, también ha acompañado a muchos artistas en sus grabaciones. Qué lindo nombre, Chacaimanta, ¿no? ¿Qué significa Chacaimanta? Qué buena pregunta, cierto, ¿no? Uno diría, Chacaimanta es el nombre de una chacarera, Sí. de los hermanos Ábalos. Claro, la chacarera de los hermanos Ábalos y Víctor Ledesma dice por título Chacaimanta, que sería por decir de allá, Chacaimanta de ande soy, de allá de ande soy.
Me he traído esta chacarera. Bueno, resulta que cai, una de las acepciones de cai es decir este. Chay es ese. Chacay, aquel. Pero se lo puede modificar con agregándole sufijos. Por ejemplo, si le agregamos pi, que significa en, caipi pasa a ser aquí. Chaipi, ahí. Chacaipi, allá. Allá o allí, como quieran decirlo. Mientras que indicando dirección, por ejemplo, Caimán hacia aquí. Cuando decimos Amuy Caimán, vení hacia aquí o venga usted hacia aquí. Amuy Caimán. Y Chaimán sería ahí. Vaya hacia ahí o vamos hacia ahí. Chaimán. Acuy Chaimán. Ahora si decimos Acuy Chacaiman es vamos hacia allá, ya más lejos, o hacia allí. Mientras que para indicar procedencia, uno dice caimanta, claro, el sufijo manta que indica procedencia. Al decir que es un sufijo, decimos que va pegado a la palabra, ¿no? Queda de caimanta, queda una sola palabra, caimanta. Caimanta, de aquí o de aquí. Chaimanta, desde ahí. Chacaimanta, de allí o desde allá. Así, eso es Chacaimanta, de allá. Bien. De allá, como decimos Bien, en Santiago. muy bien explicado, muy claro. Y bueno, eso vimos al profesor Domingo Bravo, ¿Seguro? desde los libros. O si no, le pedimos por teléfono a Mari Sandoval, Elba Raquel Gómez, Emma Castaño. Ayuda. Cómo hay gente dispuesta a ayudar. Y el otro día hemos tenido la suerte de estar compartiendo, el sábado pasado a la tarde, de estar compartiendo con mucha gente, ancha, allí, gente muy buena. Entre ellos estaba Fernando Brandán, un joven guitarrista, cantor. Eso era en la biblioteca Juan Carlos Bianchi del barrio Cabildo. Y vamos va dedicado a todos ustedes, pero especialmente a Fernando Brandán, porque le gusta tanto, va dedicado este escondido. A ver, muchachos, que venga ese escondido. El sol por el horizonte ya comienza a despuntar. Toda la vida del monte pareciera despertar. Con un concierto de vino se anuncia el amanecer. A la planta más humilde se le da por florecer. En el verdor del pastizal, finas gotas de rocío se ven brillar. En la quietud se oye sonar, en las horas aguateras traquetear. Un cielo azul de plenitud, con los rayos del nace se inunda en luz. Y venga la segunda. Van creciendo poco a poco los balidos del corral. El horno juntito al rancho deja de bostezar. Luego sube por el aire el mito de un fogón. El hachero saborea su mate madrugador. El matorral huye feliz del silbido cadencioso de una perdiz. Triste el jazmín de
chuña al quebrachar. La creación le canta a Dios sobre el monte santiagueño amaneció. Escondido del amanecer, letra de Juan Carlos Carvajal, música de los hermanos Simón, interpretada por Los Herredo. Y ahí estaban los bordoneos de Aníbal también, ¿no? Y las voces estaban esa época en el conjunto junto con Aníbal Toledo y Carlos Toledo, estaban Ramón Horacio Aguilar y el Chino Rodríguez. Esas son las principales voces ahí. Hemos estado la semana pasada dedicando el programa al Día de la Tradición. Y bueno, Analía Johnny, Valentina Maldonado y Marcelo Salvatierra han quedado con ganas de referirse al Día de la Tradición. Bueno, estamos en la Semana de la Tradición y el mes de la Tradición también, ultimadamente. Los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la memoria de sus destinos. Esto ha dicho alguna vez Nicolás Avellaneda. El autor de esta frase, él ha sido presidente de la nación, elegido allá en el año 1874. Ancha suma, viejo. Y una de las fechas más importantes que tenemos los argentinos es el día de noviembre, el Día de la Tradición. Así es. Está lindo para recitar como el año pasado lo que de los hermanos, ¿te acuerdas? Se han unido. Ahora me estoy acordando. Dice, Cuscaya Caichis Boquesca, Chainami Can Ley Guamasca, Apish Unión Tacascanta, Imas Pachchapas Pipas Cachun, Paikunaya Macanacus, Amanta Cajmicuconca. ¡Esa! A ver, Valentina, lee la traducción. Sí, tata. Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. ¡Qué lindo regalito! Les conto versos con orgullo y emoción, lo que es la tradición, artesanía, pintura de un pueblo y su cultura, su pasado y su expresión. A ver, mija. Las costumbres y creencias, leyendas, cuentos, poesías, bailes, juegos, melodías propias de una nación. Todo esto es tradición, realidades tuyas y mías. ¡Eso! Achalay, recordemos que se festeja los 10 de noviembre, el Día de la Tradición, en homenaje a don José Hernández, autor del Martín Fierro, po vieja, ese libro hermoso que tenemos ahí, que compró hace poquito, po vos. Esta es la obra máxima de la literatura gauchesca. Y canta algo más, po, del Martín Fierro, viejo. Meta. Mana cantó letra cani, pero canta Cuspaca. Mana tini chutucuita, machuya ni chay cantata. Coplasca que chay rota, pa que quiña cumanantialpa. Esa. Yo no soy canto letrao, mas si me pongo a cantar, no tengo cuándo acabar y me quedo cantando. Las coplas me van brotando como agua de manantial. Esa. No hace caso tampoco. Es que ella también quiere agregarse al Día de la Tradición. Feliz Día de la Tradición para todos. Eso. Feliz Día de la Tradición. Tradición para todos. Feliz día. Muy bien, esta semana, el miércoles ha sido Día de la Tradición y tenemos cosas para contarles, pero el tiempo nos apremia, así que vamos a dejarlas para la próxima semana, las otras cosas que tenemos para contarles.
Y después de escuchar a Analía, Valentina y Marcelo, vamos a escuchar una chacarera, pero en vez de ser una chacarera simple, que sea una chacarera doble, que no. Así es. Para cantar chacareras, yo soy como he hecho a Totora. Yo no sé a quién he salido, mi madre no fue cantora. Vamos, mi vida, a cantar la doble chacarerita original. ¿Dónde estará mi vida sacando calamidades? Tengo estoy sufriendo frío de días de felicidades. La chacarera doble que me alegra el corazón. Me gustaría ver a un viejo con deja de pretendiente. Abre la boca y se ríe, no le parece ni un diente. La chacarera doble que me alegra el corazón. La mujer que quiere a un viejo que sea su pensamiento, haga de cuenta que abraza y un quebranto casamiento. La chacarera doble que me alegra el corazón. Y el costumbre de Santiago cuando le llega a visitar, se amanece junto al fuego cantando la risalita. La chacarera doble que me alegra el corazón. La doble, chacarera, letra y música de don Andrés Chazarreta, interpretada por el conjunto de don Andrés Chazarreta. En este conjunto de don Andrés Chazarreta, en esta grabación, que es de abril de 1931, en esta grabación canta el dúo norteño. Son Andrés Chazarreta y Santos Catán. ¡Qué lindo! Bueno, esta grabación es muy particular. Claro, tengan en cuenta el año en que se ha grabado. Todavía no terminaba de estructurarse, me parece, la chacarera. Claro. No terminaba de estructurarse. Es como si fuese, me decía Andrés Chazarreta, hijo, que lo que hemos escuchado cubría todo el disco. Discos de 78 revoluciones por minuto, esos discos grandes, en el que iba un solo tema de cada lado. Uh-huh. Y era un tiempo, de hecho, un tiempo limitado. Claro, la primera parte como que toma todo el tiempo. Claro, entre lo que dice don Andrés Chazarreta y después escuchamos la introducción, una estrofa instrumental, después con sus interludios vienen 3 estrofas cantadas, 4 estrofas cantadas y el estribillo. 4 estrofas cantadas y el estribillo. Eso es lo que hemos escuchado. También hemos escuchado en otros momentos esta misma chacarera, la doble, grabada por el dúo Gardel-Razzano. Y ellos en la grabación también así es, que no tiene primera y segunda, y sale larga la chacarera, ¿no? Ellos van alternando estrofas instrumentales con estrofas cantadas. Uh-huh. Y la letra tiene unas ligeras variantes con lo que hemos escuchado recién por don Andrés Chazarreta con Catán. Los hermanos Abrodos en 1961 la han grabado ya con la estructura que conocemos ahora. 3 estrofas y un estribillo, ¿no? Es decir, introducción, estrofa,
interludio, estrofa, así, ¿no? 3 estrofas. Y resulta que las estrofas más o menos, algunas coinciden con lo que cantaban don Andrés Chazarreta con Santos Catán, pero otras son distintas. Claro, ya son 6 estrofas. Claro, la primera parte y la segunda. Claro. Y el estribillo, por los hermanos Abrodos y su conjunto, en el estribillo reconocemos una parte que está en la arunguita. Claro. Que es la que dice, Imapagmi niaranki, Hampajyami kapusqayki, Sujta munakuspa, Sonkoita nachianki. Imapagmi niaranki, Hampajyami kapusqayki, Sujta munakuspa, Sonkoita nanachianki. Y después dice la chacarerita doble que me alegra el corazón. Bueno, esto lo encontramos en la segunda parte de la arunguita, donde está diciendo, Imapaj, ¿para qué? Y le agrega el enfático mi, es como decir, ¿para qué? Imapajmi, niaranki, me dijiste. Jampaj, para ti, ya, no más. Y otra vez el mi enfático, Jampajyami, para vos no más, o para ti no más. Kapusqayki, he de ser. Claro, seré. Sujta munakuspa. Ese suj puede significar uno o puede significar otro. En este caso, sujta, a uno y a otro, munakuspa, queriendo a uno y a otro. Sokoita nanachianki, a mi corazón. Ese ta es el acusativo, a. Sujta a uno, sujta a otro. Sonkoita a mi corazón. Nanachianki, lo hieres, le haces doler, lo lastimas. Eso le está diciendo. Claro, le está reclamando que está jugando con el corazón de él. Reclamo. Porque anda haciéndose la linda con anda haciéndose la arunguita. Claro. Bueno. Qué interesante que la lluvia. Sí, ¿no? Bueno, pero obviamente debe coincidir la métrica, sí, el compás y sí, son octosílabos. Entonces, pero eso también genera una confusión para gente que no sé, entonces... pero ya ha quedado así. Y sí, pero aún los que son bailarines por ahí no saben distinguir algunas cosas como esta, ¿no? Bueno, has visto que el martes a la noche, a la tarde, ojo, ¿no? Es a la tarde, antes de la puesta del sol, y a la noche, cuando ya es oscuro. Claro. Ese tiempo intermedio entre la tarde y la noche, el crepúsculo, es el crepúsculo de la tarde, o como dice la gente criolla, la oración. Uh-huh. Es el momento de la oración de la tarde, sí, al atardecer. Bueno, cerca del atardecer, en la tarde del martes, ha llovido. Entonces, vamos a escuchar un gato alusivo a la lluvia. Bueno. Juega el viento en la enramada, viento y lluvia cantan sus fiestas sobre la tierra mojada. Y al llover otra vez podré ver nacer de mis campos en flor en el patio un chango retozón. Su caspi caballo apurará, se encerró de dicha el corazón. Le pondría su risa el primer chaparrón y un aroma de risa fresca. De promesas moja el alma, canta el agua en la arboleda, en mi corazón gotea la sangre nueva que llega como una ofrenda a Dios, y en mi voz mi canción gritará una chala y el color de mis campos en flor se hunda. Sobre los campos todo es canto, brisa y
nos quiebra el trueno una plegaria. Y al llover otra vez podré ver nacer el color de mis campos en flor. El resto del cielo animará la nube en la entraña del terror. Por entre las nubes mirarán los ojos de Dios en un rayo de sol. Y este gato bajo la lluvia que preludia una esperanza, canta el agua en los sembrados como vida que gotea, cantan el hombre y la tierra con la guitarra de Dios. Y en mi voz mi canción, guitarra, una charla y el color de mis campos en flor. Hemos escuchado Gato bajo la lluvia, letra de Felipe Corpos, música de Elpidio Herrera, lo ha interpretado Claudia. Claudia Amadeo es una joven cantante de Buenos Aires que aborda todo el folclore argentino con una calidad. Ella canta muy bien. No son sordos, ustedes han escuchado. Hay un detalle. Los coyuyos atamisqueños, las sacha guitarras atamisqueñas, el Elpidio Herrera y las sacha guitarras atamisqueñas, lo han grabado bajo el nombre Gato bajo la lluvia. Y Claudia Amadeo, al igual que muchos otros intérpretes que lo han grabado como Gatito bajo la lluvia. Bueno, hay cosas que con el agua encogen. En fin. Bueno, pero qué lindo, qué bien que pronuncia, qué bien que dice. La única partecita quichua que encontramos en este gato, cuando dice: en el patio un chavo retozón, un caspi cabara, un caspi caballo. Caspi es palo, claro. Un caballo de palo. Un caballo de palo. El chango ha agarrado el changuito, ha agarrado un palo largo y lo hace caballito, como algunas veces uno ha hecho una escoba, un palo de escoba. Así es. Como caballo. Después, cuando los chicos jugaban así. Se han puesto pícaros los comerciantes y han agarrado palos de escoba y le han puesto una cabecita de caballo también, ¿no? De plástico. Eso ya para venderlo, pero uno utilizaba cualquier palo para montar y salir corriendo y dándose palmadas a uno mismo. Claro. Tucutun, tucutun, así decía con la boca misma. Bueno, qué lindo momento cuando que nos ha hecho vivir. Los chicos tenían esa opción para jugar sanamente. Sí, que los hay. Y eso también debemos reconocer, que organismos del Estado han repetido lugares en las ciudades, ¿no? Por lo menos lugares eso algo de bueno han hecho. Sí. No, muy bien está eso. Pueden llevar a los niños barrios a jugar en todos esos juegos. Sí, ahí y para distintos tamaños, desde chiquitos de 3 años hasta los chiquitos ya de primaria. Sí, y ahí se desarrollan físicamente y también desarrollan su imaginación jugando. Bueno, les comentamos que esta tarde no hay poesía en la calle, no se va a hacer poesía en la calle, y el próximo sábado vamos a avisar dónde se va a hacer. De hecho, el próximo sábado, que va a ser 20, eso es. Pero queremos comentar, qué tarde que está haciendo. Igual les comentamos, el sábado pasado en la biblioteca Juan Francisco Bianchi, barrio Cabildo, ha sido la reunión que había anunciado para hacer en una placita del barrio Belgrano, ahí pegadito al barrio Cabildo. Pero ¿qué pasa? El tiempo estaba inestable y se ha decidido se ha tenido la feliz idea de trasladar todo a un hermoso salón de la biblioteca Juan Francisco Bianchi. ¿Y qué nos hemos enterado de cada cosa? Por ejemplo, Cacho García, que hace el noticiero Quichua con Casilda Chazarreta aquí en Radio Nacional, Cacho García ha leído la biografía de don Antonio Garzón. Impresionante. Sí, uno decía el cantor, escritor, difusor radial don Antonio Garzón. Ve las cosas que ha hecho en su vida, los emprendimientos, las cosas que ha impulsado, agrupaciones nativistas. Y un momento que a mí particularmente me ha emocionado es cuando ha dicho que había fundado una biblioteca en Derqui, provincia de Buenos Aires, y le han puesto el nombre de... Y los vecinos han de ponerle biblioteca Antonio Garzón. Qué lindo. Bien. Don Antonio Garzón era bonaerense, pero era nuestro.
era nuestro. Y qué lástima, poco tiempo para comentar. También se homenaje al poeta Oscar Moreno, que también, al igual que don Antonio Garzón, era vecino del barrio Cabildo. Don Oscar Moreno era hermano de doña Gladys Moreno de Quintana. Era un músico emprendedor que ha llevado adelante tantas iniciativas como, por ejemplo, hacer el centro vecinal del barrio Cabildo, que después el jardín de infantes. El jardín de infantes, y en la actualidad es la biblioteca Juan Francisco Bianchi, que ha sido también un escritor. Claro. Entonces, la comunidad o la gente de la biblioteca ha decidido. La hora nos vamos. Entonces, nos tenemos que ir. Y vamos a ir escuchando Lamento del Crespín, de Martín Bravo, interpretada por Agustín Villalba y su conjunto. Que se venga esa chacarera entonces. Sábado Camacachun. Que es hasta el sábado. Tatayaya Munaptenka. Si Dios quiere. Chacarera. Uyari Crespin Caparishka. El día bajado ya sobre los montes a dormir, solo un grito se desvela y anda llamando Crespín. ¡Zelda! ¡Charín! Muchachos, chinitata. Mis hermanos argentinos, el quichua es la verdad, igual que a nuestra bandera lo debemos respetar. Lengua de nuestros abuelos ninguno debe ignorar, lo mismo que otros idiomas merece estar a la par. Yo no pretendo que quichua sobrepase a lo demás, pero tampoco sea menos, debe estar de igual a igual. A nuestro país en serio debemos quichuizar América toda entera y hacerlo también.